Buenas tardes. Para todos mis hermanos en Cristo que nos está viendo y escuchando, un abrazo virtual. Nunca pensé que llegaría el tiempo en que yo entraría en sus hogares de esta manera y que la iglesia estaría pasando por esta situación. Qué tiempos hermosos estamos viviendo donde realmente Dios ha puesto a prueba su iglesia y hoy no es en un templo, sino en miles de hogares que la iglesia de Cristo está funcionando y está testificando. Así que un abrazo afectuoso en Jesús para todos ustedes. Quiero invitarles a que reflexionemos en un pasaje de las Escrituras, en Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 en adelante. Yo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús llevó a sus discípulos a un retiro. Quería estar en el último año de su vida terrenal un tiempo con ellos y los llevó a la región de Cesarea de Filipo, al pie del monte Hermón, donde nace el río Jordán. Allí es un lugar muy especial porque en él se levantó en tiempos de Josué un altar al dios cananeo Baal. Pero también allí Herodes el Grande construyó un templo de mármol blanco dedicado a César. Y también allí en ese lugar se levantaba otro templo dedicado a Pan, dios de la naturaleza. Qué importante, me puse a investigar, y qué importante es esta palabra, pan. Pan significa todos, y demia significa pueblo. Así que cuando hablamos de pandemia, hablamos de un pueblo, de todo un pueblo. No es por casualidad que Jesús llevó a ese lugar a sus discípulos. Habían pasado ya casi 2 años en los cuales él había ministrado la palabra, había recorrido Judea, Samaria y Galilea, pero ese momento era un momento muy especial para él, porque llegó allí y llevó allí a sus discípulos para formularles una pregunta que está tan vigente hoy como lo estuvo en aquel momento. Él había andado por toda esta parte de Judea, Samaria y Galilea, predicando, sanando enfermos, restaurando hombres y mujeres de enfermedades terminales como la lepra. Y llegó el momento en que él tendría que hacerles esta pregunta a sus discípulos para saber si la gente había entendido cuál era su ministerio. Y además, si realmente la gente sabía quién era él, quién realmente era él. Y a ellos en particular, si cuando él se fuera, dado que les iba a encomendar la continuidad de su obra, si ellos, sus seguidores, continuarían. Y estas preguntas, mis hermanos, comprenden la supervivencia de la fe cristiana. Porque si los discípulos no hubieran sabido definir quién era Jesús, y si el pueblo no hubiera dado una respuesta correcta, ¿qué estaba haciendo Jesús en el planeta Tierra? Así que deliberadamente Jesús se planta allí frente al telón de fondo de las religiones del mundo y les hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No fue una pregunta a un grupo religioso determinado, sino que la pregunta estaba dirigida hacia qué piensa
el hombre común de la calle? Y esa es la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos hoy. ¿Qué piensa el hombre común en nuestros días acerca de la iglesia cristiana? ¿Qué piensa el hombre de la calle, el hombre común, acerca de Jesús de Nazaret? ¿Qué ha entendido el hombre quién es Jesús de Nazaret? Tengamos presente que Jesús siempre tuvo un lugar especial en su corazón para el hombre común, para el sufriente, para el solitario, para el desilusionado, para el triste. Si bien es cierto que tuvo una diferencia con los ricos, no dijo nada acerca de la riqueza honestamente ganada, sino que habló acerca de la riqueza, del lugar que la riqueza ocupaba en el corazón de las personas. Los discípulos dijeron, la gente dice que posiblemente seas Juan el Bautista resucitado. Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, era primo de Jesús. Y fue el que el Señor eligió para comisionarle la preparación del camino, del corazón del pueblo de Israel para la venida de su Hijo amado. No era cualquier persona, era una persona que impactó a la gente de su tiempo, porque llamaba al arrepentimiento. Él decía, arrepiéntanse de sus pecados. Lo mismo hizo Jesús cuando comenzó su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y era un hombre valiente, realmente valiente. Él enfrentó al rey Herodes y le echó en cara su adulterio. Y eso le costó la cabeza. Los discípulos también dijeron, otros dicen que tú eres Elías. Y Elías fue un gran hombre y siervo de Dios, profeta del Antiguo Testamento, muy venerado por el pueblo de Israel. Elías se enfrentó en un momento de crisis espiritual a los 450 sacerdotes del dios cananeo Baal y les presentó un desafío, un sacrificio en donde en aquel tiempo se ofrecía un animal sobre un altar y se le quemaba con fuego de leña. Pero él los desafió a que invocaran a su Dios para que cayera fuego del cielo y consumiera el holocausto, el sacrificio. Por supuesto que después de todo un día de saltar y cantar y gritar y demás, los sacerdotes de Baal no lograron que el fuego cayera. Pero bastó la invocación del profeta Elías para que el fuego del cielo no solamente cayera sobre el holocausto y lo consumiera, sino consumió hasta las piedras del altar. También lo compararon con otro profeta, gran profeta del Antiguo Testamento, Jeremías. Jeremías fue el hombre que realmente sufrió terriblemente durante toda su vida por ser un fiel siervo de Dios y por decirle al pueblo de Israel que estaba en pecado, que tenían que arrepentirse de sus pecados, que estaba muy dolido por su pecado, pero ellos en respuesta no solamente no le hicieron caso, sino que lo arrastraron por las calles, lo tiraron en la cárcel y hasta quisieron matarlo. 3 hombres lo identificaron con 3 grandes hombres, 3 grandes siervos de Dios del Antiguo Testamento. Pero él esperaba algo más. E hizo la pregunta a sus discípulos. Y esa pregunta está tan vigente hoy que Jesús nos haría a nosotros, sus discípulos, sus siervos, sus ministros, o como usted quiera llamarle, nos haría la misma pregunta. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Parece que la continuidad del ministerio cristiano se nos ha escapado de las manos de tal manera que hoy estamos confundiendo los términos y estamos confundiendo a las personas y estamos confundiendo o hablando livianamente acerca de la obra de Jesucristo, cuando este es el Hijo de Dios, cuando es juntamente con el Padre y el Espíritu Santo el Creador, cuando este vino al mundo en una misión, obedeció a su Padre en esa misión, y nosotros muchas veces irreverentemente hasta lo tuteamos,
siendo que Él es Señor de señores, Rey de reyes y Dios eterno. Él esperaba la respuesta, pero la respuesta no salió de un corazón de conocimiento, salió de una inspiración del Espíritu Santo de Dios a Pedro. Y no hubo reprensión, porque Él era el Hijo de Dios. La gente del mundo dice que Jesús es un personaje histórico y que mucho de lo que la iglesia dice o proclama es un invento. Nosotros, la iglesia cristiana, decimos que sí, que Jesús sí vivió, que fue humano, que nació de María Virgen, que fue engendrado por el Espíritu Santo, que fue Dios y fue hombre y fue Dios, que tuvo las mismas pasiones, los mismos deseos, las mismas tentaciones, que en las cruces clamó tengo sed, que se durmió en la popa de un bote cansado, que tuvo hambre, que conoció la amistad y el desprecio, que lloró frente a la tumba de un amigo, que sintió el desaliento, que lloró frente a Jerusalén, diciéndole Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y matas a los que y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, a tus habitantes, como la gallina a sus polluelos y tú no quisiste? ¿Y cuántas veces el Señor está mandando a su iglesia hombres ungidos por Él, por su Espíritu Santo, para decirnos lo mismo? Para llamarnos la atención, para exhortarnos, para decirnos estás equivocado, estás errando el camino, no estás proclamando la verdad. Y sin embargo nosotros nos encaprichamos y decimos no queremos. Pero hablándole a la persona común y corriente, debes saber que Él conoce las circunstancias por las que tú estás pasando. Todos tus problemas, todos, absolutamente todos, le son conocidos. Lo más profundo de tu corazón le es conocido. ¿Tienes preocupaciones? Él está allí. Si eres tentado, también Él sufrió la tentación. La muerte pasó por ella. Pero al contrario, Él nunca tuvo que confesar un pecado, ni ser acusado de haberlo cometido. Prometió cambiar nuestras vidas y vivir en nosotros si se lo permitimos cuando le invitamos a venir a nuestra vida, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. El problema es que la muerte de Cristo fue, es y será el tropiezo por el cual muchas personas no quieren aceptar de un crucificado, de uno que murió en la cruz, la salvación y la restauración de sus vidas. Ahora pregúntate. Y me pregunto, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es para ti este Jesús en este momento? ¿Recuerda las palabras de Él? Él dijo, de tal manera te ama Dios, que envió a su único Hijo, para que si tú crees en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado porque no creyó en la obra redentora del Hijo de Dios. Y ante esta declaración, yo te pregunto hoy, ¿aceptarás o rechazarás? Y sabes, Dios te ha dado a ti la voluntad de decisión. Puedes decir sí o no, pero tuya es la decisión y las consecuencias de tu resolución. Que Dios te bendiga. ¿Quieres orar conmigo, por favor, un momento? Amado Padre, tú has llegado hasta el hogar de cada uno de mis hermanos. Estás allí. Y yo quiero darte gracias en este momento porque tú eres nuestro gran Dios. No un Dios de situaciones, sino un Dios de tiempo completo. No un Dios que solo responde en circunstancias, sino que un Dios fiel a su palabra está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y qué bueno es para nosotros sentir esto y vivir esta verdad, de que aún en las peores situaciones, nuestro gran Dios está con nosotros. Y así, Señor, en esta tarde, imploramos tu bendición sobre cada uno de los hogares donde han abierto tu palabra, donde el corazón se ha elevado a ti en una plegaria en este día, porque tú siempre respondes al corazón, humillado, arrepentido, contrito. Aquel que realmente te busca, recibe de ti.
Por eso en esta tarde quiero pedir que tu bendición y la unción fresca de tu Espíritu Santo sea renovada en los corazones de todos aquellos que sinceramente te están buscando. Padre, escucha el clamor de tu pueblo en el Uruguay, pero no solamente por la pandemia, sino para que tu pueblo despierte y que cada hogar sea una luz que alumbre a todo aquel necesitado, a todo aquel que está afligido, a todo aquel que quiere de ti, pero no sabe cómo encontrarte. Ilumínalos, Señor, para que tengan la sabiduría de llegar a aquellos que tienen el corazón ya abierto por tu Espíritu Santo para que tú puedas entrar a través de la palabra a sus vidas. Sea bendito tu nombre por Jesucristo a quien enviaste. Amén y amén. Dios les bendiga.